El domingo pasado, Samuel, varias personas, dos, tres personas más, se acercaron a mí para decir: pastor, estamos muy, el tema es, entonces a Samuel casi me toca hacer la predicación de hoy, y más o menos quedó tranquilo, se fue en paz y ya pudo dormir en la noche. Pues porque estamos hablando, para los nuevos que están aquí hoy, el domingo pasado hablamos de qué se trataba, de consumir o de consumar, y hablamos básicamente de la primera parte, y es: nosotros somos, y ya lo leímos en la confesión, nosotros somos seres que consumen, es decir, y que somos sujetos de consumo en el sentido de que nos consumen y consumimos. ¿Qué? Todo. Evidentemente estábamos hablando de lo que normalmente se habla, pues comida, vestido, dormir, todo eso es consumir, ¿ya? Y cuando hablamos de consumismo, eso ya está claro, y de eso no vamos a hablar. De hecho, no se trata del consumismo. Se supone que eso está por nosotros cuidado y ojalá superado. Es decir, que nosotros sepamos que no somos consumistas, que no estamos comprando o consumiendo en exceso nada, ¿ya? Claro, y eso ustedes lo tienen que revisar, todos lo tienen que revisar. Es decir, necesitamos mirar si estamos consumiendo demasiado alcohol, o consumiendo demasiada comida, o consumiendo demasiado lo que sea. Eso es un ejercicio que cada uno va a hacer individualmente, y que tiene la capacidad para poder decir: venga, me estoy pasando en el consumo de tal cosa, ¿ya? Claro, ahí también entra todo lo que tiene que ver con la multimedia, el internet y todo lo virtual. Estoy consumiendo demasiado redes sociales, estoy consumiendo demasiado internet, estoy consumiendo demasiado tiempo en el computador, estoy consumiendo demasiado celular, ya, porque eso puede pasarnos del estado de consumir normalmente al consumismo. Pero eso en serio que es un asunto que teníamos que trabajar cada uno individualmente, y es verdad que tenemos que hacer permanentes evaluaciones de si nos estamos pasando de calidad en eso. Ustedes lo sabrán, allá en casa lo sabrán. Pero este tema es un poco distinto, es el tema de consumir, lo normal. Jesús habló claramente cuando habló de los pájaros, de los peces, de las aves del campo, de todos, que evidentemente tenían una vida de consumo, ¿ya? Sí, ya, y es normal. De hecho, el Señor nos dijo: síganme a mí, busquen mi reino, acompáñense conmigo y les aseguro que no les va a faltar para consumir bebida, comida y abrigo. O sea, el creyente que está pasando dificultades de hambre, de abrigo, o de comida o de bebida, tiene que hablar con el pastor urgentemente. ¿Está bien? Porque tenemos que mirar qué está sucediendo, porque esa es una promesa del Señor. Yo busco al Señor y Él me provee para esas cosas básicas, para lo demás también. Entonces, claro, lo que quisiera establecer aquí, que me parece el asunto más importante, y es a través del ejercicio de la lectura de la Biblia, yo encontré muy pocas veces la palabra consumir. De hecho, en el Nuevo Testamento no está. Y en el Antiguo Testamento solo está, les dije, solo como un sinónimo de destruir. Y los consumiré es los acabaré. Pero ese no es el término que utilizamos para consumir ahora. Puede ser destruir, aniquilar, etc. Pero consumir aquí es comer, tomar, sí, eso. Entonces, de eso el Nuevo Testamento no habla. El Antiguo Testamento obviamente lo da, porque ustedes saben que el judío promedio, bueno, el judío en general, todo lo hace alrededor de la mesa. Todo lo hace alrededor de la mesa. Y el resto de sociedades y de comunidades y de todo es alrededor de la mesa. O sea, la comida para el ser humano es fundamental. La bebida para el ser humano es fundamental. Su sexualidad, que es una forma también de consumo, es fundamental. Eso está claro para Dios, y nos dio la oportunidad de disfrutar de eso.
¿Cuáles eran, aparte de hablar, por ejemplo, en el comité de historia, un comité que tenía un nombre muy rimbombante, de historia, cuando buscamos y organizamos para el libro en la celebración de los 150 años, el libro de historia de la primera iglesia presbiteriana? Y ahí estaba Olger, estaba Rosinita, estaba Neira, estaba Patti, estaba yo. ¿Quién más estaba? Ellos, ¿no? Aparte de escribir y aparte de redactar y aparte de organizar, ¿qué más hacíamos? Comer. Sí. Todo esto está relacionado con el consumo. Y eso le encanta al Señor. Y su creación está hecha para el consumo grato, maravilloso. Entonces aquí nos podemos demorar diciendo, ¿cuál es el plato que a usted más le gusta? Y arrancan ustedes, el sancocho, el cocido, el pollo asado, el pollo eso es parte de esas cosas que a nosotros nos gusta, y evidentemente eso es de la naturaleza del Señor. Lo que pasa es que sí está muy claro que cuando el Señor vino a esta tierra, Él no se metió con eso. En serio, no se metió con eso. De hecho, Él prometió que Él iba a ser el proveedor para nosotros, que pudiéramos seguir disfrutando del alimento, de la comida y de los bienes y de los servicios de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. El problema, mis bellos hermanos, es cuando nos quedamos consumiendo. Cuando no hay diferencia entre el animalito, el pez, el ave, la bestia del campo y el ser humano solamente consumiendo. Y nosotros consumimos más que ellos, ¿saben? Más que ellos. Entonces estamos diciendo que, por ejemplo, nosotros consumíamos comunidad. ¿Nunca han pensado ustedes eso? Nosotros consumimos comunidad. Ustedes por años han estado consumiendo acá. Entonces vienen aquí y escuchan la palabra y escuchan el coro. ¿En cuántas cantatas ustedes han estado? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántas Semanas Santas? ¿Cuántas? ¿Cierto que muchas? Uno le pregunta a Leo y Leo se le olvidó. Muchas veces. Uno consume comunidad, uno consume pareja, uno consume familia. ¿En serio? Permanentemente uno, y también nos consumen. Por eso pues uno se nota que en la medida que pasa el tiempo, pues uno se va viendo que lo han consumido. Claro que sí. O sea, el muchacho que llegó hace 10, 12 años a tocar el piano, se nota que ha sido consumido por la vida, por la experiencia del trabajo, por eso uno habla el trabajo me está consumiendo, ¿se acuerdan? Esta relación me está consumiendo. Y en ese sentido se une un poquito con el tema de me está acabando, me está destruyendo, cuando es negativo. Pero siempre nosotros estamos en función de eso. Lo que el Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, y le dije 2 veces lo dijo, no una vez, 2 veces lo dijo, ya está consumado. Necesitamos hablar un poco de eso. Y entonces yo me quedé mirando en el Evangelio un montón de textos tan profundos en cuanto a eso. Cuando el Señor dijo, ya está consumado, lo que estaba hablando no era de su muerte, que evidentemente tiene que ver únicamente, no tiene que ver únicamente con su muerte, tiene que ver, pero no solamente con eso. O sea que cuando usted leyó, ya está consumado, tengo sed, le dieron agua y luego ya está consumado y expiró. Entonces, o sea, consumado es que se acaba. Vengan, sí, pero no. Sí, pero no. Voy a leer el texto con ustedes. Juan 17, ¿qué? (21 al 23), ya lo leo con ustedes. Dice: te pido, Dios, que todos vivan unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. Yo les he comunicado tu gloria con lo que tú me has glorificado, de manera que sean uno, que ellos sean uno, como tú y yo. Verso 23, como tú vives en mí
vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. ¿A usted no les parece lindo ese texto? Bueno, tal vez es el de los textos más bellos que hay en la Biblia. Y eso es consumar. Es decir, puntualmente, cuando usted viene a esta iglesia, mi querido hermano, y únicamente consume el sermón, consume los cánticos, consume el tiempo de la liturgia y regresa a su casa y no está entendiendo que eso que consume tiene que generar una consumación, está únicamente en las dinámicas normales de un consumo que no dice nada. Lo que el Señor estaba haciendo cuando anunció, ya está consumado, es que Él estaba diciendo: todo mi ministerio, toda la dinámica de lo que yo quise plantear y hacer acá, se logró. Lo dije, entregué todo el mensaje que tú me diste. Ellos lo recibieron. En el caso de Jesús, ya estaba completo su trabajo. Ya estaba entregado el mensaje del verbo de Dios. Ya la palabra ha sido predicada y los discípulos y discípulas ya sabían qué hacer. Para él estaba listo para volver a la unidad con el Padre en términos concretos de espiritualidad. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué está pasando en nuestras relaciones? ¿Qué está pasando en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con la comunidad, en nuestras relaciones con todos los demás? ¿Qué está sucediendo en la dinámica de consumo nosotros? ¿Solamente estamos consumiendo? Les voy a decir qué pasa cuando solo consumimos. Esa es la historia de la iglesia. La iglesia empezó a consumir y a consumir sermones, predicaciones, estudios, teología. Y en un momento determinado, se cansaron. Por eso surgen el montón de sectas y el montón de grupos porque la gente se cansa de comer lo mismo. Cuando no se consuma la palabra, sino solo se consume, usted termina aburrido. Usted termina diciendo: voy a buscar otra cosa. Las iglesias en general, el mismo plato, la misma cosa, el mismo susto, el mismo miedo, esa misma teología. Entonces, ¿qué pasó con las nuevas generaciones? Pues querían seguir en la iglesia, les gustaba de alguna manera, tenían algún tipo de interés. Entonces cambiaron ese consumo de la palabra, que en un momento llegó a ser muy importante, pero que no consumaron. Además, porque había palabra que no podía consumar. Uno cómo consume, cómo hace consumación de algunas teologías y algunas predicaciones. Y si las consume se vuelve terrible. Pero ¿qué entonces empezó a pasar? En la historia de la iglesia comenzaron a haber movimientos, cambios, herejías. Y en lo último, para no darles una historia larga, y en la última parte, ¿qué es lo central? ¿Por qué perdió la palabra la fuerza del consumo? A las iglesias se iba para escuchar la palabra, para escuchar el sermón. Y muy pronto la iglesia católica cambió la fuerza de la palabra, la católica apostólica romana, y puso la experiencia más importante en la misa, en la Eucaristía. Después la Reforma quiere otra vez darle fuerza a la palabra, pero muy rápidamente, la palabra pierde fuerza, la gente se cansa y comienza a establecer: necesitamos algo más que esto. Y comienzan los movimientos pentecostales, primero el metodismo con los movimientos más bien radicales de vida pura, de vida ordenada, bien organizada, y después finales del siglo XVIII, principios del XIX, finales del XIX sobre todo, todos los movimientos del sentimiento y de las emociones, porque estaban cansados de la palabra y ahora
es mejor sentir que escuchar. Y entonces empezaron a hacer todos estos movimientos literalmente pentecostales. Y ahí estaba la palabra alrededor y las emociones y entonces el Espíritu Santo. Pero de eso también se cansaron. También se cansaron de eso. Y entonces comenzaron a mover todo el escenario hacia el lado de las experiencias estáticas, pero también de eso se cansaron. Experiencias estáticas es que se caen y bueno, eso, de lo que llaman ministración. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Para que ustedes vean que el consumo sin consumar hace mucho daño. Estoy centrándome en la palabra y centrándome en lo que tiene que ver con la vida de comunidad de iglesia. ¿En dónde estamos? Estamos en centros de atracción emocional, en convenciones de psicología de masas, en donde la gente literalmente va a pasar un buen rato y a escuchar tips para mejorar su economía. En eso estamos. Vamos a pagar por oraciones para que mi economía mejore. En eso estamos. O sea, ¿en qué está su relación? ¿Por qué las relaciones demoran tan poco ahora? Porque son solo de consumo. Una aclaración. Muy mala expresión cuando dicen esta pareja se casó y consumó su matrimonio con tener relaciones sexuales. ¿En serio que así se consume un matrimonio? ¿Se consuma? ¿En serio? ¿Ustedes todavía creen eso? ¿Cómo se consuma un matrimonio? Porque aquí algunos no se han casado. Y ahí andan. Y de hecho, hay parejas que no se han casado y parece que les va mucho mejor. Que algunos que están agarrados porque llevan 10 años, 15 años de matrimonio y no saben cómo separarse, pero ahí están. ¿Qué es consumar de verdad, hermanos? ¿Qué es consumar? Y lo que la Biblia nos dice es que toda relación, en este caso con la iglesia, es que cuando usted está aquí y solo consume, un día se va a aburrir y se va a ir. Cuando usted está aquí y un día el pastor comete un error, dice una cosa que no le gusta a usted, cambia el restaurante. Cambia el restaurante. Como cuando usted va a un restaurante y no le sirvieron bien y pues escoge otro. ¿Qué es consumarse en una comunidad? ¿Qué es consumarse en una relación? ¿Qué es consumar una amistad? ¿Qué es consumar un ministerio? Hay pastores que todavía no han consumado su ministerio. Siguen consumiendo. Y algunos se murieron sin consumar su ministerio. Fue una manera de vivir, de ganarse la vida, no más. ¿Qué es que usted esté aquí? ¿Qué le garantiza que usted no es un consumador de esta comunidad, sino solamente un consumidor? Ya vamos para allá, y ahí termino. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Porque esto está en una oración de Jesús. Señor, tú te glorificaste conmigo, y yo te glorifico a ti. Por favor, Señor, permite que esto se consuma. ¿Cómo? Y el Señor dice que por favor, ellos como tú y yo sean uno. Como tú y yo sean uno. Pero que ellos con nosotros sean uno. No es más que eso. O sea, lo que el Señor está pidiéndole, enseñando, diciéndole a las personas, a sus hijos y a sus hijas, es que está bien comer, está bien dormir, está bien venir a la comunidad, está bien disfrutar de los espacios, está bien, todo eso está muy bien, pero si nos quedamos en eso y no hay un ejercicio de función, de fusión, de
completarse con el otro. Ahí es cuando aparece el ejercicio de consumar el matrimonio. Por eso el Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué? Al consumarse serán uno solo. Eso es una fusión, es una absoluta integración. ¿Para qué? Para que eso funcione. ¿Saben por qué? ¿Por qué es consumar importante? Porque cuando usted está aquí y consume en pareja, comunidad, y yo, esposa, esposo, novio, novia, etcétera, etcétera. Pues ahí pasa eso, no pasa nada más. Consume. Pero lo que el Señor dijo es que la consumación, matrimonio, para hablar del matrimonio, la pareja, es que hagan esto. Porque aquí se pueden separar. En cualquier momento aparece otro. En cualquier momento me cansé, en cualquier momento yo no sé. Entonces no hay, claro que hay posibilidades porque pues cada uno está por su lado. En cambio, y claro, si está aquí usted así, pues cualquier cosa lo molesta y se va. Cualquier cosa usted lo aburre. Yo les conté a usted, un hermano, un anciano, no era cualquier personaje. El pastor, uno más bajito que yo, más amable, más bondadoso, digo: hermanos, hay que hablar de los diezmos también. Estamos mal de plata porque ustedes no diezman. Y el hermano ese día se fue de la iglesia. Duró 5 años porque dijo: a mí, no, yo me vengo aquí para que el pastor me cobre el sermón. ¿Ven? ¿Cómo sabe usted que está consumado o consumándose con esta comunidad o consumándose en esa relación? Cuando esa relación de consumo se convierte en consumarse. Y cuando se consuma, es muy difícil, porque si usted se quiere separar, es muy difícil porque usted forma parte ya del otro. ¿Me hago entender? Está en usted. Eso es lo que dijo Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que se fundan en mí. Y lo que más amo y lo que más quiero es que ustedes se fundan entre ustedes. Eso se llama fraternidad, eso se llama hermandad, eso se llama evangelio. Si el evangelio no logra que usted y yo, en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras dificultades, no nos fundamos como creyentes, no nos estamos consumando, solo nos estamos consumiendo. Bienvenidos, hermanos, a un ejercicio puntual en el que yo tengo que saber qué está pasando en mi vida. Porque lo que el Señor dijo: es mi deseo, Padre, que todos ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Yo amo la iglesia presbiteriana, me encanta la iglesia presbiteriana. Y algún día un sermón le cayó: ya no me gusta la iglesia presbiteriana. Hay sermones que han sacado a la gente, un sermón y no le gustó y se fue. Pero eso es consumir, ¿sí ven? Eso es consumir. Cuando yo estoy consumado en esta comunidad, perdóname David, te pongo como ejemplo, cuando David ya está consumándose o consumado, creo que está consumándose en esta comunidad, yo le puedo decir desde aquí: mire, a mí los hinchas de Santa Fe no me gustan en realidad. Y yo soy un pastor de esta iglesia y de verdad a mí me fastidian los de Santa Fe. El personaje está consumándose en esta comunidad. Claro que ese comentario no lo va a sacar corriendo. Es mucho más lo que esta comunidad le da que el comentario que hizo el pastor. Es mucho más lo que esta comunidad le aporta a usted que las situaciones que se dan entre hermanos, que algunas predicaciones mamertas de izquierda o de ultraderecha que hace rato no dan, se dan desde aquí. Por eso una unión como la de esa pareja se nota que se está consumando. ¿Sí ven? 2 hijas
amor, ternura. Bueno, pues ya tenemos que decir que lo de Neira y Olga ya está consumado. Eso es hace rato. No existe posibilidad, no existe ninguna posibilidad. No existe ninguna posibilidad. ¿O ustedes lo han pensado que un día diga Neira, pastor, quiero comentarle una cosa, me quiero separar, apareció otro hombre? O sea, solamente pensar en eso nos da risa. ¿Saben por qué? Porque está claro para nosotros que esa relación está consumada. En cambio, la parejita esa que estaba el domingo pasado acá, que les eché el vainazo, esos están solamente consumiendo. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que significa eso? Es muy importante, mis hermanos. Esta iglesia tiene que estar con miembros que se están consumando en la palabra y por el evangelio. Porque si no nos consumamos sino por intereses o por dinámicas de poder, se van también. Si usted está aquí solamente por un espacio de poder, usted se va con el tiempo, tarde o temprano se va. Lo único que a usted y a mí nos mantiene aquí, en esta comunidad y en esta vida, es estar consumados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie nos aparte del amor de Él. Oremos. Padre, quiero leer en esta oración lo que Pablo le dijo a los efesios: hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la estatura de Cristo. Eso es consumarnos. El evangelio consumándose en nosotros es hasta encontrar la estatura y la plenitud de nuestro hermano mayor, de nuestro Salvador. Lo demás es solo consumo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Amén. Amén. Damos gracias por la maravillosa palabra del día de hoy. Ahora los invito a ponerse en pie. Vamos a entonar juntos el himno número... Sí, perdón.